Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. En este momento comienza un programa para dos. Así es, si pensaste en un matrimonio, acertaste. Porque aquí damos inicio a un espacio que será edificante, informativo y espiritual. Estás escuchando Casados y Felices. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la vida de cada una de las personas que hoy nos están escuchando, también nos están viendo. Una edición más de este que es su programa Casados y Felices. Así que un programa que, como escuchábamos en nuestra intro, dedicado para las parejas, para los matrimonios y aún para aquellos que están pues teniendo esa visión, ese anhelo y ese deseo de querer casarse en algún momento o está próximo a eso. Pues este programa es para usted. Le invitamos para que desde ya disponga su corazón para escucharnos, para escuchar lo que el Señor quiere decirle en este tiempo de esta edición de Casados y Felices, por medio de la difusora cristiana de radio DCR 103.1 FM y pues un programa también de nuestra querida iglesia Amor Viviente. Así que no importa de qué congregación usted nos puede estar escuchando o si tal vez está por ahí, no asiste a ninguna congregación, creo que el Señor pues está permitiendo que nos escuche con una razón, con un motivo, y esperamos pues que lo que hoy vamos a estar hablando sea de mucha edificación, de mucha ayuda, de mucho aprendizaje para nuestros matrimonios. Y bueno, para que podamos ya iniciar, solo recordar el tema que estuvimos desarrollando en nuestro episodio anterior, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de cómo podemos nosotros cultivar nuestro matrimonio, de qué manera podemos cultivarlo. Y para desarrollar este tema, pues al igual que en la última ocasión, dándole seguimiento, tenemos nuevamente a nuestros hermanos Ulises Cerrato y Noelia Ávila para que hoy sí podamos terminar este tema. Creemos que es un tema muy, muy bueno, ¿verdad? Y que lo necesitamos en medio de nuestro matrimonio. A veces podemos caer en esos episodios de, ¿verdad? De pasividad, de tranquilidad, o a veces podemos esperar que todo es color de rosa y una cuestión así, ¿verdad? Como un cuento de hadas. Pero en realidad hay mucho en medio del matrimonio que necesitamos hacer, que necesitamos trabajar como pareja y cada quien de manera individual. Por eso consideramos importante no darle seguimiento, ¿verdad?, a este tema hasta poder terminarlo. Y pues bueno, gracias Ulises, gracias Noelia por acompañarnos nuevamente. Y bueno, por lo menos yo disfruté el programa pasado, ¿verdad?, de todo lo que estuvimos hablando. Creo que nuestros oyentes también lo disfrutaron y esperamos que en esta ocasión no sea la excepción, que también ustedes puedan disfrutar con nosotros este tiempo, aprender de lo que el Señor pues tiene para nosotros. Ulises y Noelia, bienvenidos a Casados y Felices. Muchas gracias, Samuel. De nuevo es una bendición poder estar con ustedes y seguimos con este tema, ¿verdad? Como decía Samuel, la verdad que la semana pasada nos extendimos, ¿verdad? Porque creemos que son temas muy importantes. Hay cosas que son fundamentales en nuestro matrimonio, ¿verdad? Amén. Para tener un matrimonio saludable, ¿verdad? No perfecto, saludable y que busque el propósito del Señor. Amén. 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 Gracias, Samuel. Qué bueno estar aquí de nuevo.
me siento bendecida, me siento en casa. Y es que cuando venimos acá, creo que a pesar del ajetreo del día, como decía Samuel, que día hoy, pero aquí estamos para dar lo mejor que tenemos para el Señor y para seguir, bueno, con este tema que la verdad yo lo disfruté mucho y hay tanto de qué hablar, de cómo cultivar nuestro matrimonio, qué hacer, qué no hacer y dejar sobre todo que el Señor florezca en medio de nuestro matrimonio, que el Señor, que nosotros podamos crecer en el Señor, porque yo pienso, soy de este pensamiento, de este criterio, que sin el Señor nada podemos hacer. Amén. Y la misma palabra nos lo dice. Amén. Que sin Él nada podemos hacer. Y como esposa, como esposo, usted que nos está escuchando, lo primero, lo fundamental que podemos hacer es poner al Señor en medio de nuestras vidas y en medio de nuestros matrimonios. Amén, amén, así es. Así que qué bueno, ¿verdad? Poder tenerles nuevamente acá y al mismo tiempo juntos hacer una breve reseña o recapitulación de lo que hablamos en nuestro programa anterior para que podamos recordarles a nuestros oyentes lo que estuvimos hablando. Tocamos Filipenses, hablamos acerca de Filipenses 2, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y hablábamos sobre la importancia de poder cultivar, ¿verdad?, nuestro matrimonio, cómo podíamos hacerlo, de qué manera podemos saber qué es lo que la esposa o el esposo necesita, la necesidad de poder hablar, charlarlo, apartar tiempo para poder saber qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro necesita y no necesariamente suponerlo, ¿verdad? O responder de acuerdo a lo que yo quiero para la otra persona. Porque en realidad no se trata, como dice este pasaje, no se trata de nosotros, sino de ser servidores, ¿verdad? En este caso, en mi caso, ser un servidor para mi esposa y mi esposa ser una, ¿verdad?, de ayuda para mí. Y a veces sucede, ¿verdad?, que llegamos aún al matrimonio esperando recibir, ¿verdad?, y no dar. Entonces es como esos conceptos errados que a veces se tienen y que aún al pasar de los años los volvemos a traer y los ponemos sobre la mesa cuando comenzamos a exigir y a querer que las cosas sean de cierta manera, pero no estamos dispuestos nosotros a ceder, dispuestos a dar, dispuestos a como dice esta palabra, ¿verdad?, a considerar al otro más importante que a nosotros mismos. Pero bueno, eso es una pequeña recapitulación de lo que estuvimos hablando y pues queremos hoy terminar este tema, ¿verdad? No queremos alargarnos tanto y para continuar entonces, hermanos, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, entonces, ¿a qué estamos llamados en el matrimonio? ¿Cuál es? Creo que con eso finalizamos la vez pasada y creo que con eso podemos partir para este programa de hoy. Y es exactamente lo que decías, ¿verdad? Estamos llamados a servir. Y eso lo hablábamos en el anterior, a evaluar cuál es mi motivo para casarme, ¿verdad? Y entender que es para servir. Yo no tengo que venir a esperar a ser servido. Y el ejemplo es el Señor, ¿verdad? Amén. El Señor vino acá a hacerse siervo, ¿verdad? No vino cualquiera, y eso es lo que muchas personas a veces tal vez confundieron en ese momento, en aquel tiempo. No vino como rey, como muchos lo esperaban, ¿verdad? Sentado en su gloria, con su corona. No, vino como un siervo, porque Él vino a servir, ¿verdad? Porque estamos llamados a glorificar a Dios. Amén. En todo lo que hacemos. Amén. Y el matrimonio no es una excepción. Entonces, es de entender que estamos llamados al matrimonio a olvidarnos del yo en primera instancia, que es lo que normalmente ponemos siempre, yo en primera instancia, ¿verdad? Soy yo. No, y en realidad a venir a decidir servir, ¿verdad? ¿Qué le voy a dar yo a mi esposa? A veces podemos pensar, eso, ¿verdad? ¿Qué me puede dar ese hombre a mí? ¿O qué me puede dar la mujer a mí?
en realidad la pregunta es, ¿cómo puedo ser yo de bendición a esta mujer? Digamos, una persona, si usted está en planes de casarse, de bodas, eso es lo que tiene que preguntarse usted, ¿verdad? No cómo me hace mejor esta mujer a mí, sino cómo puedo yo bendecirla. Amén. Amén. Sí. Y en Filipenses también 2, ¿verdad? Nos habla acerca del ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Nos pone, ¿verdad? Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y si seguimos hablando, ¿verdad? No solo dice eso, que se despojó, sino que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y esto en cuanto a lo que Jesús hizo, siendo quien era Jesús. Ujú. ¿Y nosotros quiénes somos? Y lo que hablábamos el episodio pasado es, a nosotros los hombres nos llama a amar a nuestras esposas como Amén. Cristo amó a la iglesia, y ese versículo lo resume, ¿verdad? Sí, sí. Entender esa parte, ¿verdad? Que a eso estamos llamados. Nosotros como hombres estamos llamados a amar a nuestra esposa de esa manera, ¿verdad? Despojándose, ¿verdad? El Señor Jesús no lo hizo por interés, no le dice voy a hacer esto para sacar, sino que simplemente lo hizo en amor. Amén. Y creo que algo bien importante, hablando... Solo en amor y en obediencia, ¿verdad? Ajá. Así Amén, que sí, amén. sí, muy Amén. bien. Algo bien importante es, hablando de servir, ¿verdad? Del servicio, es haciendo a un lado, muriendo a nuestros propios deseos, se puede decir, nuestros propios anhelos, expectativas, porque a veces tenemos, como dicen, tenemos la vara bien alta, Sí, ¿verdad? sí. Y si no es así, pues no. Entonces, y es ahí cuando pueden haber muchos conflictos, muchas situaciones, pues que nos pueden llevar a cosas más grandes. Pero en realidad, cuando nosotros no buscamos llenar esas necesidades, sino que más bien servirle, agradarle, mirarlo como superior, así como dice la palabra, ¿verdad? Como superior, honrarle, atenderle, agradarle, que haya esa comunicación, escucharse, platicar. Creo que se vuelve aquello bien ameno, bien bonito, ¿verdad? Y poder, sobre todo, cuidar eso tan hermoso que el Señor nos ha dado. Amén. Porque hay personas que anhelan casarse. Ujú. Hablando de muchachos, de muchachas de que anhelan casarse, pero tal vez no ha llegado esa persona. Bueno, entonces uno que ya está aquí, que ya está casado, pues dejar que el Señor actúe en medio de nuestro matrimonio. Y sobre todo poner de nuestra parte, ¿verdad? Ser intencional como esposa, como esposo, a que las cosas sucedan, a darle la gloria a Dios, Amén. a honrar al Señor, a honrar Amén. a nuestros esposos, a nuestros hijos, a honrar nuestro hogar. Me agrada esa parte que menciona Noelia en cuanto a ser intencional, ¿verdad? Porque, la experiencia que tenemos, bueno, que yo tengo, tal como lo dice el nombre del programa, yo estoy casado y estoy feliz. Amén. ¿Verdad? Si usted está casado y no está feliz, sencillamente es porque hay algo ahí que no cuadra, ¿va? Y no necesariamente tiene que ser el que su esposo o su esposa sea la que no cuadre. Posiblemente lo que no cuadra es uno mismo. ¿Por qué? Porque, como hablábamos, ¿verdad? Y creo que esta parte es muy toral en todo lo que hemos estado mencionando aún desde el programa anterior. Tiene que ver con qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Porque si en nuestro corazón queremos nosotros, por ejemplo, llenar un vacío que hay en nuestro corazón con nuestra esposa o con el esposo, que a veces sucede, ustedes también lo comentaron en el programa pasado, que en su momento pues querían llenar ese vacío ¿verdad? Con una persona, ¿verdad? En este caso pues entre ustedes, pero necesitamos entender que el único que puede llevar esos vacíos que hay en nuestro corazón es el Señor. Amén. Y las cosas cuadran a partir de ese momento.
comienzan a caminar en el orden que debe de ser. Amén. Y esa parte intencional es importante porque yo tengo que estar decidido a que mi matrimonio funcione, ¿verdad? Amén. Y eso es parte, o sea, si yo no estoy decidido, si yo no puedo tener un año de casado, puedo tener 10, puedo tener no sé cuánto sea, pero si yo no estoy decidido a que las cosas funcionen, no va a funcionar, ¿verdad? Y la mínima, Así es. mínimo problema o mínimo predicamento va a ser enorme, ¿verdad? Sí. No, cuando uno está decidido, uno tiene que poner de su parte y pedirle al Señor también. Creo yo que hablamos de esa parte importante, que es pedirle al Señor, porque tal vez usted va a decir, es que no me nace ahorita, es que no lo quiero ni ver, a decir. Pero mire, poder orarle al Señor, eso es algo como yo he venido hablando, que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, Amén, orarle al amén. Señor, Ayúdame. ayúdame. Tal vez ahorita no me nace, pero ayúdame a que me nazca, para que sea algo sincero, ¿verdad? Amén. Entonces tal vez al inicio va a costar, pero no con esto le decimos a nosotros viva una vida de fingimiento. Todo, De no, apariencia. de apariencia, no, sino de que usted también pueda pedirle al Señor, pon ese deseo en mí, para que, y va a llegar un momento donde el Señor va a escuchar su oración y usted, eso le va a nacer, le va a nacer. ¿Por qué? Porque usted está convencido de que su matrimonio puede funcionar, claro, no en sus fuerzas, sino en el Señor. Sí. Y algo bien importante cuando decías algo de fingimiento, O podemos apariencia. fingir un tiempo, pero no podemos estar fingiendo toda una vida. O sea, porque tarde o temprano todo va a salir. Y es aquella bola de nieve que es explotar de un solo. ¿Y Sí. qué va a hacer mientras tanto? Sí, por eso la Ajá. necesidad de ir a Cristo, por eso Correcto. la necesidad de ir al Señor, ¿verdad? Porque la Biblia dice, Dios es amor. Amén. Entonces, cuando hablamos de un matrimonio, hablamos de una relación sentimental, amorosa, ¿verdad? Que hay entre un varón y una mujer, y que pues su fuente, la fuente de ese amor debe de ser Cristo. Entonces, parte de la problemática que vemos aquí tiene que ver con eso, ¿verdad? Con la necesidad que tenemos de Cristo. Entonces, ¿qué Amén. sucede? Dentro del matrimonio pasa que uno de los dos hizo algo que no debía. Y pongámonos en cosas rutinarias, ¿verdad? En la mañana se levantó, ¿verdad? Se fue sin despedirse, por decir así. Un día. Te ha tocado. De ahí otro día no ayudó con algo en la casa, no sé. O le respondió de cierta manera, o no le mandó un mensajito. Hablamos de cosas que suceden, ¿verdad? Que pasan, ¿verdad? Que a veces uno como varón puede responder de cierta manera, o a veces la mujer puede responder de cierta manera, y ya eso causa cierta fricción entre uno y otro. Y a veces somos incapaces de poder ir y reconocer, fíjate que me equivoqué, ¿verdad? O fíjate que te quiero pedir perdón por tal cosa, pero lo que sucede es porque estamos carentes de esa fuente de amor verdadero que es Cristo. Cuando entendemos en medio de nuestra vida lo que Cristo hizo para con nosotros, entonces eso nos permite a nosotros ponernos en una posición al final que si mi esposa o mi esposo, ¿verdad?, comete alguna situación, yo, no, tranquilo, o sea, no hay que hacer una cuestión, ¿verdad?, tan grande, o si no, o si yo hice algo, tener la actitud de decir, discúlpame, ¿verdad? Pero es importante esa relación con Cristo y entender que la fuente de amor en medio de nuestro matrimonio viene de Cristo, ¿verdad? No de ningún otro lado. No es de las cenas, no es de las flores, o sea, que no es que está malo, ¿verdad? Pero eso de las cenas y las flores y el detallista más bien nace de entender y de la gratitud que hay en nuestro corazón de entender lo que Cristo ha hecho con nosotros. Amén. Amén. Y creo que en la medida en la que nosotros
crezcamos individualmente en esa relación con el Señor, en pasar Amén. tiempo con Él, en la lectura de la palabra, orando, nuestra relación matrimonial va a mejorar, va a ir creciendo. cambiando, va a ser diferente. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a madurar espiritualmente, vamos a madurar emocionalmente. Entonces, esto nos ayuda a ser mejores personas, Así a es. ser una mejor esposa, a ser un mejor esposo, a tratar de manera diferente a mi esposo, no como yo miré el ejemplo en mi casa o el ejemplo de mi vecina, no, sino como me enseña la palabra que tengo que tratar a mi esposo. Entonces creo que es bien importante, esposas, esposos, que busquemos la palabra, que Amén. leamos, que nos instruyamos, que busquemos la ayuda del Señor, y a medida nosotros vayamos creciendo, nuestro matrimonio va a ser diferente. Amén. Amén. Ese es el pilar, ¿verdad? La manera más común de conocer la voluntad del Señor o el camino que el Señor nos muestra es la palabra. Amén. Dios usa personas también, pero todo radica en la palabra, ¿verdad? Amén. Y cuando hablar de esto, no debería de entender que a medida que conozcamos también principios equivocados o ideas equivocadas que hemos tenido o acerca de patrones de conducta, todos son pensamientos, son patrones, son costumbres que son erróneos, llegan y salen a la luz, ¿verdad? A la luz de la palabra es donde vemos esas cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde debemos de llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice la palabra, ¿verdad? Amén. Darnos cuenta y poder ver, les digo, es bonito, y personalmente este programa, a veces estudiando para los temas, personalmente puedo decir, ha sido de bendición, ¿verdad? Porque hay cosas como que, wow, qué interesante esto no lo tenía tan claro, y al encontrar un fundamento bíblico, entonces estas ideas tienen que caer, tenemos que entregarlas al Señor, ¿verdad? Y permitir que sea la voluntad de Dios en medio de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, Amén. ¿verdad? No podemos vivir teniendo patrones erróneos que se dan Amén. por cultura, en el mundo, por lo que sea, pero tienen que ser rotos en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Y creo que algo bien importante, no sé usted que nos está escuchando si se identifica con lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque a veces pueden decir, no, pero es que lo que ellos hablan es algo irreal, algo que no existe, pero en realidad esto de lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos diciendo aquí, no lo hemos inventado, nosotros estamos hablando de la palabra, y pueden decir, no, pero es que algo que vos dijiste, yo vivo el tema de casados y felices. Alguien yo posteé la imagen en mi estado y alguien me escribió y me dijo, yo estoy casada y no soy feliz. Entonces, o sea, yo le quiero decir, usted que nos está escuchando y tal vez puede decir eso, ¿verdad? Yo estoy casada, estoy casado, no soy feliz, no me identifico. Yo lo que le decía a esta persona es, busque al Señor. ¿Cómo está su relación con el Señor? No podemos disfrutar, no podemos vivir una vida plena, hablando personalmente y hablando de nuestro matrimonio, si no hemos buscado de Dios, si no hemos arreglado nuestra vida con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo le pregunto a usted que está ahí sentado o en su carro, que nos está escuchando, que nos está viendo, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué acciones va a tomar para que su matrimonio sea feliz? Para que usted diga, soy casada, estoy casado y soy feliz. O sea, hablábamos de ser intencionales, ¿verdad? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque creo que es bonito llegar a la casa y que ese lugar sea de tranquilidad, sea aquel lugar de descanso, sea como aquel oasis en medio de tanta cosa que uno vive en el día con día, y llegar y encontrar un hogar armonioso. Creo que eso es una bendición
que el Señor nos da. Amén. Entonces yo hoy le digo a usted que está ahí escuchándonos, busque al Señor. Amén. Y sí es posible, o sea, lo que tratamos de decirle es, o sea, sí se puede, o sea, sí es posible, Así sí es. pasa. Las personas se casan y son felices, sí, o sea, sí es, Amén. o sea, sí. Pero lo que sucede, ¿verdad? Como bien lo mencionaba Noel y queremos que ser bien enfáticos en esto es, no podemos pretender tener un matrimonio, un matrimonio, ¿verdad? Armonioso, bonito, ¿verdad? Alejado del Señor. O sea, es que necesitamos a Cristo, necesitamos ir a la fuente, Amén. ¿verdad? De toda sabiduría. Créame que se necesita sabiduría para poder llevar un matrimonio. Se necesita la dirección del Señor para poder, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros los varones somos los sacerdotes, ¿verdad? Y guiar a las esposas, a veces. Así como nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Hermanas, se los digo, ¿verdad? Y no sé si pasa. Creo que es algo común entre los varones. A los hombres, las esposas nos pueden decir y aconsejar y decirnos, mira esto y esto y esto y esto. Y somos a veces un poco cabeza hueca y no hacemos caso, o a veces no escuchamos. Pero de repente a la vuelta el Señor nos lo muestra y ahí lo entendemos, ¿verdad? O las circunstancias mismas que el Señor puede usar, ahí lo entendemos. Y de repente la esposa está atrás y dice, va que te dije. Está ahí. Entonces es que también tenemos una naturaleza, ¿verdad? Y en medio de eso no podemos pretender nosotros tomar las riendas de las cosas alejados de Cristo, porque Amén. no nos va bien. Así es. Necesitamos que Cristo esté en medio del asunto. Ujú. Es que no podemos cultivar nuestro matrimonio sin tener una relación con el Señor. Amén. Y eso en sí eso es lo que estamos diciendo. O sea, no podemos tener cultivar un matrimonio de manera apropiada y sana. Saben, he llegado a entender que uno tiene que estar consciente de sus limitaciones y saber que uno solo no puede. Uno no puede, no está, ¿verdad?, capacitado. Necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite a diario y pedirle la sabiduría, pedirle la fuerza al Señor, pedirle la paciencia, pedirle el amor día a día, ¿verdad? También aún, y eso se aplica en nuestra vida, pero también en nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque tenemos falencias, tenemos cosas pendientes que el Señor está arreglando o que le falta que nosotros entreguemos incluso. Y esas cosas de una manera sirven de freno. Y por eso tenemos que volver día a día a la Cristo. Día a día y reconocer, Señor, en mis cosas no puedo, ¿verdad? La Biblia lo dice, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Y fuera de mí nada puedes hacer, o sea, no podemos hacer nada. Y tal vez hay personas que digan, no, yo no soy cristiano, pero yo me llevo bien y esto y lo otro, yo lo puedo hacer sin Dios, así, porque yo tampoco es que me llevo mal. Yo no digo que tal vez no se puedan llevar bien, hasta cierto punto, pero debemos de entender algo. Es cuán estable es eso. Si fundamentamos nuestro matrimonio en otra cosa que no sea el Señor, tiene un fundamento estable, ¿verdad? Y cuando vienen situaciones difíciles, ¿verdad? Cuando vienen situaciones complicadas, pasan cosas difíciles, ¿verdad? Así que debemos de fundamentar nuestro matrimonio en el Señor, ¿verdad? Amén. 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 Muy importante lo que estamos hablando, usted que nos está escuchando, que nos está viendo. Esperamos pues que usted pueda recibir lo que Dios nos está diciendo, la necesidad de poder fundamentar nuestro matrimonio en el Señor. Y algo importante que queremos mencionar es eso, porque muchas veces en medio de todo esto que pasa, y es muy común ahora, ¿verdad?, buscar la vía más rápida o la solución más rápida a si una situación no se da. Es más, muchas personas
se casan o van con ese pensamiento de casarse y si no funciona, pues me separo. Hasta ahí nomás, ¿verdad? En realidad ese no es el propósito del Señor. Amén. El Señor no creó el Señor creó el matrimonio, ¿verdad? Como dice, Perdurar, ¿verdad? para que Sí, hasta que la muerte los separe. Y sabes, Samuel, leía un versículo en Números que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y eso es lo que vamos, ¿verdad? Y lo que hablaba en este momento acerca de que en estos tiempos la facilidad de que es arrepentirse. Y ya no, nos arrepentimos los dos, bueno, vinimos, vamos. Pero el Señor no. Eso es lo que pasa cuando nuestra esperanza, y lo intentamos en nuestras fuerzas, está la facilidad. Porque soy hombre, puedo mentir, porque soy hombre, puedo arrepentirme. Y lo que muestra eso es una cualidad del Señor, que es un Dios que no cambia. Un Dios que no cambia. Entonces, al fundamentarlo en el Señor, entender que los principios y el fundamento del matrimonio ya no está fundamentado en mi parecer, no está fundamentado en mis fuerzas, sino que en el Señor Cristo, en la decisión de querer agradar al Señor, la decisión de querer glorificar a Dios en medio de mi matrimonio. Amén. Amén. Así es, así que, bueno, es importante entonces que podamos entender todo esto y eso nos lleva a nosotros a entonces actuar de una manera diferente. Cuando entendemos y ponemos a Cristo como el fundamento de nuestro matrimonio, ¿sabe qué? Usted va a estar casado y feliz. Amén. 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 ¿Verdad? Estamos casados y felices. No, como decía alguien, cansados e infelices. Dije, no, casados y felices. Amén. ¿Verdad? Cuando Cristo es el fundamento en medio de nuestro matrimonio. Posiblemente nos estén escuchando personas que con esto les decimos, como bien lo manifestaba Ulises, nuestros matrimonios no es que son perfectos, tenemos situaciones porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero cuando tenemos a Cristo de nuestro lado, Él mismo nos muestra las cosas que no hemos estado haciendo bien y nos ayuda, ¿no? Como bien mencionábamos, Él pone en nuestro corazón el querer como el hacer, ¿verdad? Y como hablamos el domingo en la reunión general, ¿verdad? Aquel que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará. Amén. Así que si entendemos que es Cristo quien nos ha unido y aún venimos a Él, le aseguro que el Señor va a ir perfeccionando su matrimonio, va a ir perfeccionando su vida hasta el día que Él venga. Así que si está pasando una situación complicada, difícil, en su casa, con su esposo, con su esposa, yo le animo a que busquemos del Señor, ¿verdad? Y es más, le animo a que pueda buscar a alguien que le ayude, ¿verdad? Y que pueda llevarle a Cristo. Que usted, lo primero que necesita, aunque muchas veces puede ser de ayuda, ¿verdad? A veces hay quien dice, no, vamos a ir a un psicólogo o a un consejero matrimonial. No es que a veces esas cosas no ayudan, pero lo más importante es llevar nuestro corazón a Cristo. Amén. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Y de ahí para allá, pues el Señor se debe encargar en medio de para nuestros matrimonios y hay una solución para nuestras familias. Y esa es el que podamos venir a Cristo. Amén. Amén. Así que bueno, nuevamente el tiempo ya nos agarró, se nos fue, pero gracias a Dios pues esperamos que lo que hoy hemos hablado sea de mucha bendición para usted y no olvide, le invitamos a como práctica de esto de cultivar nuestro matrimonio es el que podamos aprender del Señor juntos, ¿verdad? Ya sea que leamos la Biblia, escuchemos una prédica, comentemos referente a algo que el Señor nos está enseñando, poder hablarnos el uno al otro de lo que Cristo está, o lo que la palabra, lo que Dios está poniendo en medio de nuestro corazón, el corregirnos en amor también como pareja,
disposición también regalar chocolate, llevarla a cenar y todo lo demás, pues esas son ya extras que también aportan. Amén. Y creo que, bueno, ya para recordarles, porque ya estamos, hay que darle la gloria a Dios en Amén. todo esto. Y el matrimonio, creo que es ese lugar precioso, hermoso que el Señor pues nos ha dado, también como padres, y pedirle al Señor, como decía Ulises, no la sabemos todo. Samuel decía, no es que no haya problemas, pero entender de que el Señor nos da esa sabiduría, ese discernimiento, el entendimiento a través de la palabra, pues para ser esposas y esposos sobre todo que aman al Señor, aman a su pareja. Y el otro día escuchaba un podcast que decía esta persona, ¿cómo yo no amar a mi esposa si he entendido que es hija de Dios? Entonces entender eso, ¿verdad? Que como yo no voy a amar a este hombre hermoso que el Señor me ha dado, si es un hijo de Dios, cuidarlo, valorarlo. Entonces, pues yo, mujeres hermosas que nos están escuchando, amen a sus esposos, honren a sus esposos, atiéndanlos, consiéntanlos. Si su esposo le gusta tal comida, cocínele. A ellos les encanta que uno los atienda, de verdad que sí. Entonces, sea intencional. Sea intencional, ahí cuando él llegue del trabajo, atiéndale, que no sea ese lugar que él llegue y tal vez no quiera llegar a casa, sino que sea ese lugar de descanso donde él salga de su trabajo y ya quiere estar en su casa, porque quiere descansar y él sienta que llega a su lugar, ese oasis que usted como esposa le ha preparado, en paz, en tranquilidad. Y sobre todo, ámense, amen al Señor y honren a Dios en medio de su matrimonio. Bueno, yo creo que bien hacemos una tercera parte ya con estos consejos que está dando, ¿no? Yo creo que... Pero sería importante, Ulises, también decirle a las esposas, porque me parece muy interesante lo que Noé está diciendo, lo que Noelia está diciendo desde su perspectiva como esposa. Tal vez en este caso desde tu perspectiva como esposo, ¿verdad? También para los esposos con sus esposas. Amigo, hermano, ámela. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer, amarla. Y a veces hemos escuchado que no la entendemos. No, amémosla. Y les digo algo, hay que aprender a valorar, ¿verdad? A entender, entienda que su esposa es un regalo de Dios. Amén. Y que somos capaces de sacar lo mejor o lo peor, pero debemos de verdad cultivar a nuestra esposa, darle atención, démosle el tiempo, ¿verdad? No solo, yo no soy mucho para jugar fútbol y todo, pero siempre escucho de que llega, va a jugar, que el otro que va con los amigos. Es importante que ella se sienta amada, que lo que uno ama, uno le dedica tiempo, lo que uno ama, uno lo cuida, lo que uno ama le da atención, lo que uno ama lo protege, ¿verdad? Y tenemos que darle eso. Y cuando su esposa haga un detalle de esos, ser agradecido, no que le pongan el plato de comida, ya te quedó, le van a decir, no, hay que ser agradecido, ¿verdad? Y tratar de agradarlas a ella, de enamorarlas, de entender de que el proceso del noviazgo, donde somos bien detallistas y que nos andamos puliendo porque queremos quedar bien, no debe quedarse ahí, sino que debe de continuar. Y a veces no se necesita mucho de todos los días, pero sí mostrarle cariño, mostrarle amor a nuestras esposas y ser también, y esto es muy importante, ser la cabeza que Dios nos manda a ser. Amén. Eso significa, hermanos, que tenemos la responsabilidad espiritual de nuestra familia. Entonces que podamos ser esos sacerdotes, ser esos guías, ser ese ejemplo
de búsqueda del Señor, Amén. ¿verdad? Para así poder estar con nuestra esposa y al mismo tiempo transmitirlo a nuestros hijos, ¿verdad? No ser tampoco desentendidos con la casa, ¿verdad? De que esperamos que nuestra esposa resuelvan todos los problemas, ¿verdad? Que los niños tienen tanto problema y hasta querer actuar, no, hay que también estar encima, ¿verdad? Muchas veces el trabajo de las esposas es cansado, ¿verdad? A veces pensamos nosotros, venimos del trabajo, yo vengo cansado también, sí, estamos de acuerdo que podemos venir, pero ellas también. Y algunas trabajan y llegan a su casa a hacer, otras están en su casa y el trabajo nunca termina también, ¿verdad? Desde que podamos también apoyarlas, ¿verdad? Que ellas se sientan apoyadas con nosotros, ¿verdad? Romper paradigmas, romper estereotipos que puedan haber y poder servirles y amarlas, como les decía, así como Cristo amó a la iglesia. Bueno, gracias al Señor por sus vidas, Ulises, Noelia, gracias por lo que han compartido con nosotros. Creo que ha sido de mucho aprendizaje, de mucha edificación y creemos pues que temas como este son necesarios que los hablemos, así como muchos otros. Por lo tanto, a usted que nos está escuchando y que nos mira, le invitamos a que no deje de conectarse todos y de ver nuestros programas de Casados y Felices. Amén. Porque creemos que en cada uno de nuestros programas Dios tiene cosas que nos ayudan, preparados para nosotros. Hay una porción de lo que el Señor quiere que nosotros podamos aprender en cada uno de los programas y hoy no ha sido la excepción. Amén. Así que queremos cerrar este tiempo orando, dándole gracias a Dios por todo lo que Él es para nosotros. Padre, gracias te damos en este tiempo, en esta oportunidad que nos has dado de poder compartir con Ulises, con Noelia. Oramos por su matrimonio, por su familia. Bendíceles, guárdales, cúbreles con tu sangre preciosa y que seas tú también pues haciendo tu voluntad en medio de ellos, llevándoles a las cosas que tienes preparados para ellos. Amén. Oramos también por cada una de las personas que nos han estado escuchando, por cada matrimonio. Señor, por cada esposa que tal vez en este momento se siente sin esperanza en medio de su matrimonio. Oramos para que tu poder se manifieste para con ellos, Señor, y que tú puedas revelarte también al corazón de ellas, entendiendo, que puedan entender en su corazón la necesidad que tienen de volverse a ti, Señor, de recibirte a ti como su Señor y Salvador. Amén. Al igual también oramos por cada esposo que tal vez se siente también angustiado, Señor, o que tal vez está llevando una vida no correcta delante de ti. Oramos, Señor, para que sea el Espíritu, tu Espíritu, Señor, incomodando su corazón de manera que puedan volverse a ti, Señor, y entender que el único que puede transformar nuestro corazón, el único que puede cambiarnos, el único que puede ordenar y hacer que las cosas caminen y funcionen de la forma que deben es aquel que las ha creado. Amén. Y ese eres tú, Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, bendícenos y en tu nombre, Señor, damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos y por pues mantenerse conectados. Le invitamos a que pues pueda acompañar en nuestro próximo programa. Tenemos todos los jueves a las 4 de la tarde, Casados y Felices en la 103.1 FM, difusora cristiana de radio. Que el Señor les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Gracias por escuchar Casados y Felices. Y si te gustó, recuerda compartir la transmisión y enseñársela a alguien que amas. Esto fue Casados y Felices, solo por DCR.